Vi a todas las personas que se vieron afectadas por mi muerte. Todos los que sufrieron. Recuerdo en particular a mi madre, que entró en la habitación y encontró mi cuerpo en el sofá. Y mi cuerpo estaba todo descolorido. Me gustaría darle la bienvenida a Brandon Densmore. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Me va muy bien, amigo. Muchas gracias por venir al programa. Te agradezco que hayas contado tu historia y que nos vayas a contar tu historia, que es bastante interesante. Te han pasado un par de cosas en la vida que han sido cuanto menos interesantes. ¿Puedes contarnos cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Oh, em, muy miserable, diría. Era una persona muy enfadada. Problemas de confianza propia, problemas de autoestima. Em, no era feliz. Fingía ser feliz, pero en el fondo no lo era. No me sentía cómodo en mi propia piel. Y bueno, tuve altibajos como todo el mundo, pero mis problemas realmente me consumían a un nivel muy interno. ¿Tenías algún tipo de espiritualidad en tu vida, alguna religión o algo así cuando crecías? Sí, lo tenía. Fui criado como testigo de Jehová Ok. y siempre me interesó la espiritualidad. Fui a la escuela de filosofía, así que estudié diferentes filosofías de todo el mundo. Y siempre he estado fascinado por diferentes enseñanzas espirituales y cosas por el estilo. Siempre he sido una persona curiosa. Ahora, cuando dijiste que estabas enfadado, ¿eras capaz de entender los motivos? Porque yo también crecí enfadado. Yo tenía mucha ira cuando era más joven. Incluso aunque era el payaso de la clase, en muchos sentidos tenía rabia y frustraciones en mi vida y creo que todo el mundo lo hace en un momento u otro. Pero ¿te importaría profundizar un poco más en lo que te sucedía? Me sentía afectado por todo. Todo me irritaba y entonces explotaba. Pero en general tenía muchos sentimientos de enojo. Pero creo que todo comenzó cuando sufrí abuso sexual a los 8 años de edad. Wow, lo siento. Y eso era como una grieta en la armadura. Afectó mi autoestima y se burlaban de mí cuando era niño en la escuela. Entonces tenía mucho resentimiento con la gente. Y todas esas cosas a lo largo de los años se fueron acumulando bajo la superficie. Pero yo no era consciente de ello. Por ejemplo, estaba viendo uno de tus episodios antes de venir al programa y estabas hablando de cómo te enojabas al volante. Wow. Sí, yo no siempre fui una persona divertida en mi adolescencia y principios de los 20 y al volante era algo raro, muy raro. Solo me irritaba todo lo que hacían los demás Sí. y lo mandaba todo a la mierda. ¿Se pueden decir esas cosas en YouTube? Sí, claro, creo que es como cualquier cosa pequeña que te disparaba y no tenía sentido. Ahora, si alguien me corta el paso y solo me pregunto qué le pasará en la vida que tenga tanta prisa o para que esté así de enojado, deben estar pasando por algo. Ese es mi primer instinto ahora. Antes decía, este hijo de... voy, voy a seguirlos y hacerles saber cómo me siento. Porque yo era puro ego y pura rabia. ¿Cómo te atreves siquiera a mirarme mal? Si me mirabas mal, olvídalo, tendríamos problema. Y yo no tenía mucho que hacer de joven, así que literalmente solo perseguía a la gente. Pero lo seguía, nunca hice nada más que eso, nunca salía de la autopista ni nada. Pero me enojaba mucho y ahora miro hacia atrás a ese tipo que era yo y digo, wow, hombre, estabas tan enojado y cualquier cosa te disparaba. Por eso pregunto, sé que muchos de los que escuchan
pueden estar en ese lugar y ni siquiera entienden por qué lo hacen o están tan acostumbrados que no piensan en cavar más profundo para averiguar cuál es la causa de esa ira y empezar a liberarla. Pero no pareces una persona enojada ahora, lo cual es bueno. Sí, muy rara vez me sucede hoy en día. Una que otra vez aparece de Por nuevo. supuesto. Pero he aprendido a calmarme y a deshacerme de esos sentimientos. Me permito tenerlos, pero tengo conciencia de ellos e intento ver cuál es la lección que tengo que aprender de esas situaciones cuando esa ira surge. Sí, eso es exactamente lo que me sucede ahora. Como, ok, si esto está sucediendo en este momento, hay una razón para ello. Así que pienso en cómo puedo navegar mejor esa situación para aprender mi lección y seguir adelante sin tener, ya sabes, tanta metralla como me encantaba tener por alguna razón. Sí, es como si hubiese un animal salvaje dentro de Oh, nosotros. sí. Es como un producto de la evolución, tal vez. Y está ahí. Y aprender a domar a esa bestia interior para que puedas vivir una vida mejor. Así es, porque cuando dejas que corra la bestia, la situación no es divertida para nadie. Y la bestia se podría decir que es lo que llamamos ego. Sí, creo que pueden venir a ser lo mismo, pero no todo el mundo tiene ese tipo de ira en su interior, así que siempre hay una razón para eso, alguna frustración o cosas así. Y obviamente en este punto de tu vida has descubierto lo que era y poco a poco has sido capaz de liberarlo a través de las experiencias de las que vamos a hablar. ¿Qué me puedes decir de tu primera experiencia cercana a la muerte? Bueno, cuando tenía 21 años, me metí en una pelea muy fuerte y un tipo con botas de acero me dio varias patadas en la cabeza. Y fui al médico después de esa experiencia y me dijo que si hubiesen puesto 3 libras más de presión en la última patada, que su bota me habría entrado al cerebro y ya no estaría más vivo. Así que cuando esto sucedió, perdí el conocimiento y quedé en la nada. Fue un completo apagón. Es muy difícil de explicar, es fácil decir que era la nada, pero ¿con qué frecuencia experimentamos realmente la nada? Fue solo la ausencia de cualquier cosa, un apagón total. Y después de eso empecé a cuestionar mi realidad y mi identidad. ¿Y para qué estoy aquí? Entonces descubrí que me encantaba aprender. Y en ese momento empecé este viaje educativo. Así que, por cierto, yo abandoné la escuela en 9º grado porque odiaba la escuela y odiaba a los profesores y también odiaba a los estudiantes y no quería tener nada que ver con la institución. Así que lo dejé en 9º grado y me fui a trabajar. Y eso duró unos cuantos años. Y luego estuve en esa pelea a puñetazos y casi muero. Y fue como la nada. Así que es algo parecido a eso de lo que habla Heidegger. Martin Heidegger, así que me di cuenta de la posibilidad de mi no existencia. Y eso te sacudió, por supuesto. Me sacudió hasta la médula. Así que empecé a cuestionarlo todo. Y a partir de ahí descubrí que realmente me gustaba aprender cosas. Leía libro tras libro, escuchaba cassette tras cassette y CD tras CD de diferentes temas de autodesarrollo, psicología, espiritualidad. Y me di una especie de atracón y descubrí que me encantaba. Y con cada pequeña epifanía que obtenía, quería más. Así que hice una prueba para volver a la escuela. Y entré en la secundaria y después de eso fui a la universidad comunitaria donde obtuve un título de asociado y entré en el siguiente, algo que se llama el Programa de Transferencia de Exploración, que forma parte del sistema de universidades comunitarias para mostrar a los estudiantes comunitarios cómo es ir a una institución de la Ivy League. Así que entré en el programa e hice 2 cursos completos en Vassar.
la Universidad Vassar en Nueva York. Y fue un periodo de 6 semanas de clases completas y me dieron 4.0. Así que pasé ambas clases, que no estaba mal para haber abandonado la secundaria, donde me creían estúpido además. Me imagino. Y entonces, Entiendo el sentimiento. así que apliqué a Vassar y obtuve una beca completa. Fantástico, amigo mío. Y así me gradué como licenciado en filosofía. Eso es asombroso. Increíble. Entonces, ¿cuál fue la siguiente? ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera experiencia cercana a la muerte y la segunda? Oh, déjame ver. La primera fue cuando tenía 21 años y la segunda en 2014, así que fueron casi 10 años. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó en la segunda? En la segunda, de hecho, fue por una sobredosis de heroína. ¿Y cómo sucedió eso? Es extraño porque obtuviste una beca total en Vassar, te hiciste filósofo, todo es soleado y maravilloso y de repente, ya sabes, 10 años después tienes una sobredosis de heroína. ¿Hay algo en medio? ¿Puedes darnos la versión expandida de eso, por favor? Bueno, me diagnosticaron la enfermedad de Crohn y espondilitis sacroiliaca cuando tenía 14 años. Wow. Y la enfermedad de Crohn, para aquellos que no saben, es una enfermedad inflamatoria del intestino. Y entonces tenía artritis en todo mi cuerpo. Así que me recetaron analgésicos opiáceos a los 15 años. Y terminé volviéndome realmente dependiente de ellos. Entonces tomaba más de lo recetado y luego tenía que encontrar más por otro lado. Así que llamaba a mis amigos o se la compraba a alguien en la calle o lo que tuviera que hacer para conseguirla. Lo hacía porque era adicto a esa droga. Entonces, ¿por dónde iba? Nos contabas de la sobredosis de heroína. Oh, sí, cierto, ok. Bueno, cuando tuve la primera experiencia cercana a la muerte, yo continué consumiendo durante todo mi viaje educativo, cosa que nadie sabía. Eras funcional. Sí, era funcional. Sí. Y no es que fuera fácil, porque seguía este patrón de tomar demasiada medicación y quedándome sin receta. Así que entraba en abstinencia y tenía que esperar para conseguir más de alguien o para que mi receta se llenara de nuevo. Y era una existencia miserable. Y estando en Vassar, me operaron de la espalda. Y eso aumentó mi nivel de dolor. Y de nuevo se me acabó la medicación y conseguí algo de heroína. Así que me dije, bueno, voy a probar esta cosa. Y se sintió bien. Y me quitó el dolor. Pero otra razón por la que consumía más de lo que me habían recetado era por la confusión emocional en la que estaba todo el tiempo. Siempre estaba en el fondo. Como una nube. Algo así como una nube que está rondando constantemente. Sí, rondando como un helicóptero negro al acecho. Y bueno, cuando tomaba opiáceos me sentía aliviado de esos sentimientos. Y eso es lo que hace la droga. Te quita ese tipo de... Ya no tienes que preocuparte por nada, ni del dolor, te quita todo, emocional y físicamente. Y siendo realistas, ¿quién no quiere estar libre de eso? Quiero decir, yo sentiría lo mismo. Entiendo perfectamente de qué me hablas. Así que no era solo el dolor físico, tenías este tipo de dolor emocional rondando todo el tiempo. Así que estabas tratando de resolver dos dolores. Intentabas curar dos dolores al mismo tiempo. Sí, Y siempre estaban ahí los dos. sí. Y el dolor emocional era miedo, era resentimiento, eran problemas de autoestima, falta de confianza.
Pensaba que no era lo suficientemente atractivo, o lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente fuerte. No puedo, o no soy tan bueno como X, Y o Z persona. Sí, esa nube. Me estás dando el kit clásico, amigo. Estos son los golpes clásicos del ego y del parloteo negativo, por así decirlo, en tu cabeza. Estoy seguro de que todos los que escuchan han tenido todos esos pensamientos en uno u otro momento, pero claro, hay diferentes niveles en cada uno. Pero digo, yo he tenido pensamientos así, por supuesto. Pero se te estaba yendo de las manos, esencialmente. Sí, y yo estaba en el patrón de tomar estas drogas y la droga adormecía la emoción y reemplazaba esos sentimientos negativos u oscuros, o como quieras llamarlos, y los reemplazaba con sentimientos de tranquilidad y de que podía pensar más con claridad, que podía concentrarme en mi tarea, sin preocuparme si los demás me veían como un idiota. Claro, apagaba el ruido, básicamente. Sí, acallaba el ruido. Claro, y por supuesto así podía funcionar porque era más fácil sin todo ese ruido y obviamente el dolor físico que también lo apagaba. Hasta que se me acababa la droga. Y luego empeoraba. Y luego era 10 veces peor. Es un círculo, es todo un círculo. Así que avanzando al año 2014, tienes una sobredosis de heroína. ¿Qué fue lo que viste? Bueno, estaba en el apartamento de mi madre en ese momento y estaba muy ansioso porque estaba pasando por el síndrome de abstinencia. Esperaba a que llegara el tipo, alguna vez llegará, miraba el reloj. Llevaba días de abstinencia, así que me sentía completamente miserable. Finalmente el tipo aparece y me trae la heroína, así que la tomé y así termina mi pesadilla y siento... Ah, puedo relajarme y puedo pensar con claridad y puedo descansar de esta agitación interior. Finalmente se acabó y puedo relajarme y me sentí bien. Pero lo siguiente que pasó es que me di cuenta de que me estaba muriendo. Y de repente estaba fuera de mi cuerpo y estaba mirando hacia abajo a mí mismo. Y me pregunto, ¿estoy muerto? ¿Cuál era el punto de mi vida? Esa fue la primera pregunta que se te pasó por la cabeza. Sí, esa fue la primera pregunta. ¿Cuál era el punto? Abusaron de mí, fui a la escuela, me criaron en una religión, empecé a tomar estas drogas, me gané mi beca en Vassar, pasé por tanto y ahora estoy muerto. ¿Qué sentido tenía? Y entonces me di cuenta de una presencia en la habitación y no vi nada, no vi a nadie de pie allí, ni a ningún espíritu ni nada. Solo me di cuenta de una presencia. Y se me dio como una visión del futuro, supongo. No sé si era el futuro o una línea de tiempo alternativa. No puedo saberlo, solo puedo especular. Pero vi a todas las personas que fueron afectadas por mi muerte. Todas las personas lamentándose. Y en particular recuerdo a mi madre. Ella entró en la habitación y encontró mi cuerpo en el sofá. Y mi cuerpo estaba todo descolorido y había espuma cayendo de mi boca. Y ella empezó a llorar y a gritar. ¡Mi bebé! ¡Mi pequeño bebé! Y la vi teniendo estos recuerdos de mí siendo un niño pequeño y tierno. Todos esos recuerdos de mí como alguien a quien ella amaba, a quien crió y a quien cuidó tanto. Y ahí estaba yo, muerto. Un cadáver descolorido con espuma saliendo de mi boca.
Entonces me mostraron todas las personas que nunca iba a conocer, todas las experiencias que nunca tendría, e incluso todas las alegrías que se suponía que debía experimentar en mi vida. Y parecía como que veía todo esto en una especie de pizarra holográfica de Star Trek. Era una especie de revisión de la vida futura, por así decirlo. Sí, es difícil para mí explicarlo y ponerlo en palabras, pero sí, fue así. ¿Viste los rostros? ¿Viste a tu esposa? ¿Viste a tu hijo? ¿O solo fue la energía de la situación? Lo vi todo, pero después de la experiencia, todo estaba borroso. Ok, en ese momento lo viste claro, pero no fue así después. Exacto. Entonces, lo siguiente que sé es que todo cambia de nuevo y estoy de vuelta en el apartamento, de pie, y oigo una voz, y era una voz muy tangible, pero no era una voz estruendosa, sino que era un susurro, una voz que decía, tu vida se acabó, la desperdiciaste. Dios, eso es muy duro. Sí, fue como una patada en el estómago. Más bien en las pelotas, bromea, suena más doloroso que eso. Tu vida ha terminado y solo la desperdiciaste, básicamente. Sí, y empecé a entrar en pánico. Claro. Pensé, ¿qué? Esto no puede pasar, esto no puede estar pasando. Por favor, déjenme vivir. Por favor. Haré lo que sea. Haré lo que sea para que esto no suceda. No quería que mi madre pasara por ese dolor. Así que bueno, yo solo rogaba y rogaba. Y lo siguiente que supe, ¡bam!, estoy en mi cuerpo, buscando aire. Entonces, ¿sabes si estuviste clínicamente muerto? Supongo que no te habrás enterado, porque definitivamente no estabas allí. Correcto. La verdad es que no puedo decir con absoluta certeza que haya estado clínicamente muerto, pero así fue mi experiencia. Sí, definitivamente fue al menos una experiencia fuera del cuerpo. Tu experiencia me recuerda un poco a la película Qué bello es vivir, porque pudiste ver el mundo sin ti en él. Sí, Me da esa energía. sí. Entonces no viste nada más, ninguna otra entidad. Por cierto, después de esta experiencia, ¿investigaste más sobre las experiencias cercanas a la muerte e incluso según tu educación espiritual en filosofía, habías oído de los espíritus guías? ¿Quién crees que era esa voz? Am, no estoy seguro de quién era la voz. Hay diferentes posibilidades, pero yo siempre había estado interesado en la espiritualidad y sabía acerca de los guías espirituales y cosas por el estilo. Pero realmente no profundicé en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Lo que sí hice fue entrar inmediatamente en desintoxicación. Así que estuve en ese lugar durante 7 días. Sí, justo después de eso, llamé a Crisis. Y vinieron e hicieron una evaluación, fui al hospital durante 7 días y tuve que aprender incluso a amarrarme los cordones de nuevo. Así de mal estaba, no podía pensar, no podía moverme, fue terrible. Déjame preguntarte, ¿nadie se dio cuenta de que estabas en drogas, en opioides en este punto, a este nivel? ¿Nadie a tu alrededor vio señales? Algunos lo hicieron, pero también eran usuarios. Entiendo. Y en la familia algunos lo sabían, pero no podían hacer nada al respecto. Ok. Solo tenía curiosidad por saber que también lo escondiste. Se me daba muy bien esconderlo. Así que pasas por la desintoxicación
Durante la desintoxicación, ¿ves algo? ¿Ocurre algo? Porque he oído que la desintoxicación es bastante intensa, por decir algo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la viviste? Fue todo un infierno. Dolor, confusión emocional, tratando incluso de aprender a atarme los cordones de nuevo. No había experiencias de tipo espiritual real durante ese proceso. Pero cuando yo estaba allí, y voy a decir esto, y no quiero desalentar a nadie, no soy médico ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, me ofrecieron una medicación mientras estaba allí llamada Suboxone. Y es algo que le dan a los consumidores de opio. Y yo dije que no quería tomar nada de eso. Y el médico me dijo que la gente tiene un 98% de posibilidad de fracaso. Si dejas el hospital y no estás en una terapia de reemplazo de opiáceos, el 98% de las personas vuelven a ellos. Y yo sabía que si seguía ese camino, probablemente sería dependiente de ese reemplazo de opiáceos. Así que me negué. Y me alegro de haberlo hecho, porque ahora ya han pasado 9 años y no he ¿Y, tomado ninguna sustancia en esos 9 años. y cómo llevabas el dolor? ¿Me preguntas por el dolor emocional o el dolor físico? Ambos. Bueno, tomo medicamentos que calman mi sistema inmunitario para que no se ataque a sí mismo. Tanto mi enfermedad de Crohn como la artritis están en remisión. Eso es genial. Y con el dolor emocional pasé por un proceso espiritual. Así que después de la experiencia y después de la desintoxicación, pasé por un proceso de refinamiento espiritual. ¿Y puedes explicarnos un poco? Sí, claro. En mi experiencia, la adicción realmente no era más que, ¿cómo es que se llama? No una sustancia, sino cuando tienes una enfermedad y hay ciertos signos de que tienes esa enfermedad. Síntomas. Síntomas, gracias. Así que la adicción para mí era un síntoma de un problema más profundo, de diferentes cosas que estaban internas con las que no había lidiado y no sabía cómo lidiar con estas emociones. Y tuve que averiguar cómo trabajar con ellas, cómo reprogramar mi mente y cómo crear otra realidad desde cero. Y, por favor, explícame cómo lo has hecho. Suena como una carga muy pesada, amigo. Lo era, sí. ¿Has oído hablar de los 12 pasos? Sí, por supuesto. Bueno, pasé por el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y ni siquiera era alcohólico. Claro, pero eras adicto a una sustancia, así que ayudó. Sí, ayudó muchísimo. Seguí los pasos y me entregué por completo, al 100%, porque sabía que no lo lograría si no encontraba una solución. Y necesitaba una solución. Así que hice los 12 pasos y un poco después tuve una profunda experiencia espiritual que fue completamente transformadora y realmente confirmó que estaba en el camino correcto y que no estaba loco y que la espiritualidad, y no que la espiritualidad sea real, sino que tengo aliados y Que tienes ayuda. sí, que tengo ayuda y que me están ayudando. Te contaré lo que pasó. Lo estaba pasando muy mal y estaba rezando mucho y estaba en la ducha y de repente sentí una luz como descendiendo a través del techo y bajó y yo pensaba, ¿qué es esto? Y entonces la luz simplemente me penetró
y atravesó cada aspecto de mi ser, como si estuviese pensando en todas estas cosas de mi pasado, que no soy digno de esto, como si este ser fuese demasiado poderoso. ¿Por qué está aquí y por qué a mí? Y la luz atravesó todos esos pensamientos como si no fueran nada, y entró en mi cuerpo y atravesó cada aspecto de mí, y sentí una profunda paz y un profundo amor y un aprecio por quien yo era, a pesar de todas las cosas que había hecho mal. Es como si esas cosas ni siquiera importaran a esta entidad. Así que eso fue una gran ayuda. ¿Cómo lo haría, Señor? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Entonces, en cuanto a todo el ruido de tu mente y todos estos pensamientos negativos con los que muchos batallamos, ¿se han ido o simplemente los tratas de forma diferente? Muchos de ellos se han ido, Ok. y algo de eso sigue ahí. Y me estoy dando cuenta más y más de ello recientemente. Se está empezando a notar dónde todavía tengo cosas que trabajar. Pero sí, la mayor parte se ha ido. La mayor parte se ha ido. Creo que esto es algo que es interesante. Cuando yo estaba en ese momento, cuando era más joven y sufría de ira, si se quiere decir, yo no era consciente de lo que estaba pasando. Y suena como si hubieras sido capaz de poner una pequeña vista de pájaro, como si salieras un poco, y ahora cuando esos pensamientos entran, eres consciente de esos pensamientos, mientras que antes estabas dentro de la tormenta y ahora estás como retirado y es como, oh no, aquí está el pensamiento, lo tengo. Y hay algo que está causando ese pensamiento, así que tengo trabajo que hacer. En vez de sentirlo al 100%, ahora puedes al menos retroceder, tener una vista aérea de ello y decir, vale, esto está pasando otra vez, muy bien, tengo que trabajar en eso. ¿Es una buena explicación? Sí, es una explicación más que justa. Y los sentimientos son como un barómetro. Cuando tengo un sentimiento de ira o un sentimiento de miedo, sé que algo está pidiendo mi atención. Así que puedo atraparme a mí mismo antes de perder el control. Sí, y es una batalla, sigue siendo una batalla, pero en este momento tienes más capacidad para lidiar con ella y a medida de que avances serás capaz de lidiar con ello mucho más. Sí, y bueno, cuando tuve esa experiencia cercana a la muerte, no tenía dinero en el banco. Vivía en un pequeño apartamento terrible. Estaba más que arruinado. Bueno, casi arruinado. Con amigos falsos. No tenía ni siquiera un vehículo. Vivía lleno de miedo, negatividad, cero confianza, pensamientos limitantes. Entonces no eras el mejor partido. Sí. Realmente era una obra de arte. Sí, imagino que te sacudías las chicas con un sombrero por lo que me estás diciendo. Sí, tal cual. No era alguien con quien querrías que estuviese tu hija, digamos. Me imagino, está bien. Pero, ¿sabes? Tenía un lado bueno. Seguro. Tenía un lado cariñoso. Siempre fui muy compasivo. Y te daría la camisa que llevaba. Di mucho. Ok. La gente se aprovechaba de mí. Pero ahí es donde llegué y ahora estoy aquí hablando en tu canal, Next Level Soul. Y estoy muy cómodo. Pareces estar cómodo y también muy honesto, y lo aprecio mucho, por cierto. Ya sabes, estoy haciendo preguntas difíciles y estás muy tranquilo y cómodo al responderlas, y lo aprecio. Y la razón por la que las hago es que ayudan a otros que escuchan, porque creo que tu historia es algo que puede dar esperanza a alguien que esté pasando por lo mismo que tú pasaste. Y esta es la razón por la que lo hago, por la que hago el programa, para ayudar a estas personas que están tratando de resolver en su vida estas cosas. No es para los débiles de corazón,
esto de la vida. No lo es. Definitivamente no en este planeta. Tal vez en otros planetas sea diferente, pero en este planeta puede ser bastante duro. Es un juego áspero. Este es un simulador de juego áspero, por decirlo, y los niveles se hacen más difíciles y los malos que tienes que derrotar suelen ser los malos dentro de ti mismos, de Ujú. tantas maneras. Así que después de esto, de este despertar espiritual y las experiencias cercanas a la muerte, ¿hiciste alguna investigación sobre otras experiencias cercanas a la muerte? ¿O cómo cambiaron tus creencias espirituales? ¿Comenzaste a seguir ciertos caminos para educarte o al menos entender lo que te pasó? ¿Sabías exactamente qué era lo que te había pasado? Como, oh, esto es una experiencia cercana a la muerte. Sí, lo hice. Sabía que era una experiencia cercana a la muerte, pero después realmente no lo investigué mucho. Profundicé mucho en el libro de Alcohólicos Anónimos y empecé a ir a las reuniones y empecé a ser voluntario en la comunidad. Y luego, ya sabes, solo quiero seguir para dar a la gente más esperanza y por eso estoy aquí en tu canal y tengo mucha confianza. Ujú. Pude comprar un coche nuevo, compré una casa, me casé con el amor de mi vida y tengo un hijo, Daniel, Ah, que tiene 5 meses. que Dios lo bendiga. Y estoy experimentando la plenitud en la vida, satisfacción profunda. Entonces, ¿qué pasó? En ese entonces no tenía eso, no tenía esa sensación de plenitud. Siempre estaba tratando de alcanzarla, pero no podía conseguirlo, no podía encontrarla. Dime, ¿qué crees que fue lo que cambió dentro de ti? Además de todas estas experiencias, ¿hay algo que se quebró dentro de ti para cambiar? Porque es exactamente lo mismo en un nivel diferente de la mente. Por ejemplo, ya no tengo rabia. Algo cambió en mí que cambió mi forma de ver la vida, mi forma de ver las cosas que me rodean. Ya no dejo que el ego o la bestia siga conduciendo el auto. Pero, ¿qué fue eso? Porque sigue siendo Brendan, pero eres diferentes versiones de ti mismo. Así que estoy Mm. seguro de que la gente que está escuchando se ven en la vieja versión de Brendan y quieren llegar a la nueva versión de Brendan. ¿Qué sugieres? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Creo que fue hacer frente a los resentimientos del pasado, Dejar ir. pero dejar ir de una manera que sea efectiva, porque ya había dejado ir antes y sin embargo seguía teniendo esos sentimientos. Y resolver resentimientos es una cosa, para ya no estar enfadado por cosas que otros me hicieron en el pasado y encontrar una solución a ello. Otro eran los miedos, el miedo a todo, ya sea a hablar en público o a hablar con gente nueva, tener miedo de lo que la gente piensa de mí y luego preocuparme por X, Y o Z. Voy a poder pagar la factura, seré capaz de pagar esto. Solo miedos. Sí, Y luego la preocupación por el futuro, sobre voy a morir, mi madre estará orgullosa de mí. Todas estas cosas sí. en la mente. Y, y siempre está en la mente. No es algo que te esté pasando activamente en muchos sentidos, como si estuvieses viviendo en el pasado y preocupado por el futuro, que es tu imaginación, y viviendo el pasado, que es tu memoria, pero no estás viviendo el momento. Sí, así es. Así que lidiar con el pasado y lidiar con el futuro y los sentimientos sobre ello, efectivamente, metódicamente, con concentración, diciendo, no voy a dejar que nada de esto me derribe. Tengo que encontrar una solución, porque no quiero que mi madre encuentre mi cadáver. Eso me dio el combustible que necesitaba, o el impulso para empujar a través de la dificultad. No fue fácil lidiar con los resentimientos y enfrentarme a los miedos.
y los problemas de autoestima convirtiéndose en mi mejor amigo, en lugar de mi peor enemigo. Eso es poderoso. Es tan cierto, quiero decir, esa voz dentro de nosotros. Si fuera un ser humano, huiríamos de esa voz tan rápido como fuera posible. Pero vive con nosotros 24/7 y tienes razón, ser tu mejor amigo y no tu peor enemigo. Eso es extremadamente poderoso, porque la mayoría de nosotros somos abusivos con nosotros mismos, brutalmente abusivos. Y tengo que darte crédito, mi amigo, eres un luchador. Eres un luchador, pasaste por mucho en tu vida para llegar a donde estás ahora. Y he tenido muchas experiencias cercanas a la muerte en el programa y he hablado con muchos. Y una cosa en común de todos ellos es que cuando esto les sucedió, era algo que necesitaban en su viaje de la vida, o se habían desviado de su curso, y fue el shock al sistema que necesitaban para volver al curso. Y suenas como lo que te pasó a ti, que estabas listo, estabas yendo por un camino del que no ibas a ser capaz de salir. Pero siempre hay una opción, siempre hay una elección. Podrías haber dicho, ¿sabes qué? Renuncio a esta vida, no quiero volver, y fácilmente habrías muerto allí mismo. Pero al ver el otro lado, o como quieras llamarlo, lo que viste, te entendió lo suficiente como para saber lo que tenía que mostrarte. Sabían lo que necesitabas para despegar, no otra cosa que funcionó para esta otra persona, sino que estaba hecho para ti, y ver a tu madre, y ver el mundo, y ver todo lo que te ibas a perder, era lo que necesitabas. Sí, Para ponerte en el camino correcto. Es fascinante. Amigo mío, te aplaudo, en serio. gracias. Tal vez amor duro. Sí, es amor duro. Eso creo. Morir es amor duro. Morir es probablemente el más duro de todos los amores. Y volver para corregir es un amor duro. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes algo? A veces tienes que llegar al fondo antes de volver a subir. ¿Sabes? He pasado por muchas cosas en mi vida. Nada como lo tuyo. Mi viaje fue diferente, pero yo estaba en bancarrota. Lo perdí todo, casi. Estuve en una depresión durante 3 años después de no ser capaz de acercarme a mi sueño. Después de ser abusado verbalmente y de ser amenazado por un mafioso, que es toda una historia. Es todo un tema al que no voy a entrar. Pero tuve que tocar fondo antes de poder volver a subir. Y no sé si he hablado sobre el precio en el programa antes, pero cuando estaba a punto de firmar los papeles de bancarrota, le grité a Dios, que por cierto, no era el más religioso en ese momento o espiritual. En ese momento era un hombre joven, yo. Y le dije, Dios, si no me ayudas, voy a firmar estos papeles. Y yo no quiero hacer esto. Quiero pagar mis deudas, esta deuda en la que me metí. Así que si no me ayudas, voy a firmarlo. Y al día siguiente recibí una llamada de mi primer jefe y me dijo, hey amigo, no sé si estás buscando trabajo o no, pero hay este trabajo en el norte para ser editor de una cadena de televisión. Si lo quieres, puedo dar una buena crítica y hacer una recomendación para ti. Y en ese momento hice mis maletas y no fue fácil. ¿Dijiste que ibas a la quiebra? Oh, sí, así. ¿Y a qué te dedicabas? Oh, no, mi negocio era ser un idiota. Había gastado tanto dinero en estupideces de joven que simplemente mis créditos no subían. No tenía trabajo, mi ego se descontroló por completo. Me estaba autodestruyendo en ese sentido. No tenía problemas de abuso de sustancias, ese no era mi camino en esta vida. Pero tuve que lidiar con todas estas otras cosas casi. Iba a perder mi casa. Nunca estuve en el lugar donde me iba a quedar sin hogar. Podría haberme quedado con un pariente o algo. Pero estaba en un lugar muy oscuro. Y la bancarrota era lo único que iba a salvar mi casa. Porque todos estos acreedores venían por mí. Yo era tan tonto que pensaba que tener una tarjeta de crédito para pagarla a otro y dejar que ellos lo resuelvan. Así de estúpido era. ¿Mencionaste el ego? Sí, claro. ¿Puedes un poco hablar sobre el ego? ¿A qué te refieres? Bueno, el ego se me fue de las manos porque tuve un poco de éxito al principio de mi carrera. Y luego me dieron la oportunidad de dirigir una película muy grande para un mafioso.
una película de $20 millones. Entonces conocí a las estrellas más grandes del cine y volé a Los Ángeles y tengo almuerzos y cenas y ya sabes, las limusinas y este trabajo y tenía apenas 26 años. Y luego escribí un libro sobre esto, por cierto, y si alguien va a mi sitio web encontrará mi libro Filmando para la Mafia. Y entonces todo fue arrancado de mí. Entonces, haber estado tan cerca del sueño durante un año mientras un mafioso bipolar me abusaba a diario, verbalmente. Era abusado a diario por un mafioso bipolar que por un lado me decía, eres el mejor de todos, jajaja. Era como ir a trabajar todos los días con Joe Pesci de Goodfellas. Y al momento siguiente me decía que me iba a matar, que me tiraría en una zanja en algún lugar. Para alguien que no estaba preparado para lidiar con eso, siendo tan joven, no sabía defenderme porque nunca había vivido algo así. Así que pasar por todo eso fue... Y luego, después de que me dejaron salir de esa situación, simplemente no podía funcionar. No podía trabajar, no podía conseguir trabajo. Estaba básicamente vendiendo cómics en eBay para ganarme la vida. Entonces, cuando dices que tu ego estaba fuera de control, ¿a qué te refieres? Mi ego, cuando estaba empezando, empecé muy rápido y yo estaba haciendo un montón de dinero, mucho dinero, muy rápidamente cuando era joven como editor. ¿Y qué efecto tuvo eso en ti? Dios mío, era tan autodestructivo porque cuando eres tan joven y tienes todo el dinero del mundo y ya sabes, puedes hacer lo que quieras, autos y equipos y hacer cosas estúpidas, en fin, no podrías haber metido mi ego en una casa, era demasiado grande. Y esa fue la parte autodestructiva donde yo pensaba, bueno, voy a hacer esto ahora y voy a tirar todo lo que podría funcionar. Y ahí es donde empecé a endeudarme y a meterme en deudas y deudas y deudas porque el dinero no estaba entrando como solía hacerlo. Y entonces como una lección lo veo así ahora, vamos a enviarle a este mafioso para sacudirlo un poco. Eso fue lo que me pasó. Y dejemos que se acerque lo más humanamente posible al sueño que ha tenido toda su vida. Y luego se lo arrebatamos. Y veamos si eso lo hace reaccionar. Y estoy tan agradecido de no haber podido sacar esa película adelante, porque si lo hubiera hecho, no sé dónde estaría. Me habría destruido tener tanta atención, por así decirlo, amor falso y todo esto que buscamos con tanta atención, sobre todo protagonismo. Así que necesitaba ser llevado a un lugar donde tuviera que volverme humilde para subir. Y por cierto, soy muy terco, así que me tomó, incluso cuando volví, muchas batallas en el transcurso de los 20 años para hacer frente a todo esto. Y solo hacer 7 o 8 años atrás tal vez fue que empecé a despertar. Y el podcast, lo creas o no, fue el momento, no este show, sino los otros que empecé hace unos 8 años, cuando empecé a trabajar para la gente. Compartir conocimiento, tratar de ayudar a los otros, cambió mi vida. Y eso me llevó a donde estamos hoy. Así que ese es un pequeño ejemplo del viaje. Pero el ego es siempre, para mí, el ego es siempre esa nube detrás de mí. Que yo lo llamo el luchador que se sienta en tu hombro y solo espera que apartes la mirada y entonces te da un puñetazo o te asfixia. Pero siempre está ahí al acecho. Y puede pasar 6 meses o un año y no dice nada. Y entonces el bastardo te atrapa de nuevo. Al acecho. Sí, al acecho, exactamente. Así es. Eso es lo que te da la humildad que necesitas para dar y ser de utilidad. Si Dios quiere un lugar o un camino para llegar a ser más humilde. Pero sí, esa fue mi experiencia. Quiero aportar algo que tal vez sea controversial. Adelante. Nos decías que cuando tuviste ese éxito y estabas al borde de lograr ese sueño que tuviste por tanto tiempo, dijiste que estabas lleno de ego. ¿Ese es el término? Sí, entre otras cosas, ego. ¿Y qué hay de alguien que está en el otro extremo del espectro del éxito? ¿Crees que pueden estar llenos de ego también? Por completo. Llevo casi 8 años ayudando a cineastas y guionistas en mis otros programas y el nivel
de delirio con el que me encuentro es notable. Muy, muy notable, porque puedo reconocer ese delirio porque lo tuve durante una década o quizás 2. Así que puedo reconocerlo en otros rápidamente. Y la parte más loca de cualquier esfuerzo artístico, pero de la industria del cine en concreto, es que el delirio que necesitas para creer que se puede hacer es el delirio que te hace daño. Porque se necesita un nivel de delirio para creer que vas a estar en el cine, para ser actor o escritor o director. Tienes que ser un poco delirante, al menos un poco, tienes que serlo. Si vas a ser un artista, si quieres bailar y ganarte la vida bailando, tienes que ser ligeramente delirante para creer que eso es una posibilidad. Y no lo digo en el mal sentido, lo digo en el buen sentido. Pero cuando el delirio está presente y las cosas no funcionan, el delirio se vuelve más y más y más grande. Eso es ego, haciéndote sentir grande para sobrevivir todo esto. Y luego cuando vas por el camino por tanto tiempo es difícil retroceder. Es muy difícil retroceder, a menos que tengas eventos que simplemente es cuando la vida comienza a bofetearte. Y entonces es cuando te haces humilde con el favor de Dios. Y solo porque ames algo no significa que sea algo que estés destinado a hacer. En muchos sentidos lo he descubierto. Y no es que no me guste hacer cine, lo amo. Me gusta y pienso volver a ello en el futuro, pero la diferencia es que está un poco sesgado, como que todo está perfectamente montado, en mi opinión, bueno, malo o indiferente. Al menos en mi vida era así. Entonces miras hacia atrás y bueno, le he dado un par de vueltas a la manzana a esta vida, así que puedo mirar hacia atrás y decir, oh, gracias a Dios que no me dieron papeles en reality shows de cineastas y estuve a punto de obtenerlos y estaba devastado por no haber entrado. Y luego miré hacia atrás y dije, oh Dios mío, gracias a Dios que no entré porque los directores que entraron perdieron sus carreras. ¿Ves lo que digo? Así que todo funciona de la manera que es, pero el ego es una cosa peligrosa y es algo maravilloso. Necesitas el ego para poder hacer cosas, pero también por lo que he aprendido de la gente en el programa, creo que el mejor acercamiento al ego es tratarlo como a un niño de 5 años. Cuando empieza a hablar retrocedes y dices, no, tienes que parar, esa no es la forma, aquí no, esa no es como vamos a hacerlo. Y le hablas como a un niño y lo guías. Pero no se puede luchar contra él. Es como tratar de pelear con un niño y seguro lo vas a entender, amigo, dentro de unos 4 o 5 años. No puedes luchar con un niño de 5. Tengo hijos, no puedes luchar con ellos. Pero tienes que hablar con ellos de cierta forma, hablar con él o ella de cierta manera para seguir adelante, para entrar en el restaurante y para salir del restaurante, para entrar en el coche y para salir del parque. Son conversaciones que tienes que tener con un niño de 5 años, así que tratas el ego de la misma manera y parece que funciona, pero eso es solo un camino por la carretera. Esto se ha convertido en una conversación y entrevista conmigo mismo ahora, me encanta. Espero que ayude a la gente. Hablemos más de ti. Sí. Hablemos más de mí. Sí, a mi ego le encanta esto. Pero no, comparto estas historias porque espero que algún oyente pueda tomar de nuestras experiencias, de los dos experiencias muy diferentes, pero tenemos conclusiones parecidas. Okay. Voy a interrumpir porque ¿recuerdas que dije que iba a decir algo controversial? Sí. Así que vengo del otro espectro del éxito. Y yo fui una víctima, ¿verdad? Fue 8 años de edad y fui abusado sexualmente. Sí. Y yo tenía mucho resentimiento. Y el resentimiento me destrozó. Pero de lo que no me di cuenta es que el resentimiento era ego. Interesante. Aferrarme al resentimiento era mi ego. ¿Qué piensas de eso? Tiene sentido. El ego está ahí de alguna manera para protegerte, para mantenerte a salvo. ¿Sabes? El ego tiene esa posición en tu vida.
Es todo sobre sí mismo, de muchas maneras, y es perturbador o puede serlo si lo dejas salir. Es como cualquier herramienta, y un martillo puede matar o puede construir una casa. Pero lo que es controvertido es que ¿cómo, cómo me atrevo a decir eso de alguien que fue abusado sexualmente? Y yo fui abusado sexualmente. Sí, Y me centré en mí mismo al aferrarme al resentimiento. no creo que, no sé si cuando lo dijiste la primera vez tenía todo el sentido del mundo para mí, porque el ego se aferraría a ello, porque el ego en muchos sentidos fue el que recibió el abuso también. Así que está lidiando con ello a su manera, y aferrarse a su manera es lidiar con ello, porque si lo suelta, nunca, nunca sucedió desde la perspectiva del ego. Nos estamos poniendo profundos aquí, así que cualquiera que esté escuchando, por favor, si decimos algo equivocado, les ofrezco mis disculpas. Solo estamos tratando de trabajar el concepto, pero creo que ya sabes, no soy psicólogo, pero creo desde mi perspectiva de experiencia con el ego y de la gente con la que he hablado en el programa, que el ego es el que se aferra. Volvamos a mi experiencia muy rápido con el ego. Y te diré, me aferré a la experiencia de ese mafioso por 20 años y en un nivel subconsciente no lo dejaría ir. En un nivel consciente lo dejé ir. Yo estaba haciendo todo externamente para intentar que mis sueños se hicieran realidad, pero en el fondo de mi mente, en mi subconsciente, por así decirlo, el ego estaba guiando mis decisiones, así que fracasaba. Me acercaba y fallaba, me acercaba y fallaba, hasta que finalmente dije, espera un minuto. Cuando escribí mi libro, pensé, no he dejado ir esto. Nunca lo dejé ir, era inconsciente del dolor que esa situación me causó y el trauma por el que pasé. Desde el abuso físico leve hasta el abuso mental absoluto. Estuve en una relación abusiva durante un año con un psicópata bipolar, básicamente. Así que no había dejado ir ese abuso y no había dejado ir ese trauma, pero según mi fachada, yo estaba perfectamente y no pensaba en eso. Nunca me senté a decir, ¿por qué pobre de mí? O a lamentarme, o esto me pasó hace 20 años. Nunca pensé eso, nunca. De vez en cuando alguien decía algo y yo lo mencionaba. Y Esa es la bandera roja. sí, yo nunca hice nada al respecto, no me molestaba. Pero Ujú. cuando finalmente escribí el libro y vi esta emoción ¡wash! Salir, me di cuenta de que, oh Dios mío, esto sigue ahí. No es solo una historia, esta cosa todavía me está afectando y me guía. Así que una vez que saqué el libro fue como exorcizar ese demonio fuera de mí. Y Ujú. entonces me liberé de él. Cuando me liberé de él, también me liberé de otras cosas a las que me aferraba. Entonces me convertí en todas esas ideas como que no soy suficientemente bueno, qué va a pensar la gente, todo ese tipo de cosas. Y solo dije al demonio. E hice mi primera película. En un mes pude contactar a grandes actores e hice mi película. La vendí a Hulu. La hice por $5,000 mientras todos decían que estaba loco, pero lo hice y no me importaba. Hice una segunda película justo después, El Experimento. No me importaba lo que otras personas pensaran. Entonces de repente las cosas se abrieron. Pero al escribir ese libro, se expuso lo que estaba pasando y lo que había estado produciendo tanta frustración en mi vida durante casi 20 años. Así que sí, ese era el ego aferrándose a ese trauma, porque es la forma en que se defiende. Pero cuando lo solté y lo dejé ir, realmente lo dejé ir. Entonces el ego dice, vale, esa no es nuestra identidad, esto no es lo que somos. ¿Y cómo aplicarías eso a alguien que ha sufrido abuso sexual? Amigo, eso es entrar en un territorio para el que realmente no tengo credenciales. Todo lo que puedo decirte desde mi experiencia, si tienes un evento traumático por el que pasaste, cualquiera que sea, cualquier evento traumático, Ujú. al liberar eso
haciendo uso de la escritura, al contar la historia a través de la aceptación de la misma, escribiendo sobre ella, entendiendo que no somos ese evento que nos sucedió, puedes dejarlo ir porque mi identidad estaba envuelta en un nivel subconsciente, porque así de astutos son esos eventos. En un nivel subconsciente, mi identidad estaba envuelta en ese trauma, aunque a nivel consciente no estaba ni siquiera consciente de ello. Realmente no era consciente de ello. Solo cuando abrí la puerta del libro, se vio obligado a salir, porque en el proceso de escribir tenía que salir a la página para contar la historia. Y cuando estaba pasando por ese proceso que me llevó entre 6 meses y 1 año escribir el libro, porque me llevó una eternidad y lloraba mientras escribía, era muy emotivo, que me saltaba capítulos porque sabía dónde tenía que ir en el proceso. Así que pasé por todo eso y finalmente lo publiqué. Así que yo diría que por mi experiencia de un evento traumático, puedes trasplantarlo a cualquier tipo de evento traumático. Y de nuevo, no puedo decirte cuál es la sensación, porque nunca he sido abusado sexualmente, así que no tengo idea de lo que es. No sé si esto funcionaría para alguien como tú en ese sentido, Sí. o alguien que estuviera ese tipo de experiencia, o alguien que haya estado en una relación abusiva. No sé. Solo sé lo que funciona para mí. Ok, nunca le he dicho esto a nadie, Alex, pero yo estaba en mi cuarto paso de Alcohólicos Anónimos y es el paso donde básicamente descubres dónde están todos tus resentimientos, dónde están tus miedos y lo escribes. Así que el primero en mi lista fue haber sido abusado sexualmente. Así que me conseguí un padrino en Alcohólicos Anónimos y ellos revisan esa lista que llevas contigo. Ese es el trabajo de ellos. Y te enseñan cómo lidiar con los resentimientos. No tenía ni idea de cómo iba a salir esto, así que fui y me reuní con mi patrocinador e hice la primera. Y le dije, sabes, estoy resentido con este cuidador que abusó de mí cuando tenía 8 años. Y él dijo, ok, siento mucho que eso te haya sucedido. Eso es terrible y nunca debería pasarle a nadie. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste si la persona que abusó de ti también había sido abusada sexualmente? Y le dije que no. Nunca lo había pensado. Y él dijo, bueno, muchas personas que abusan sexualmente de otras han sido abusados ellos mismos. Y pensé, nunca lo había considerado. Y él me dijo, ¿alguna vez te llegaste a preguntar si él mismo había sido abusado de alguna manera? Y yo le dije, no. Y él me dijo, así que guardaste este resentimiento y nunca pensaste realmente en por qué lo hizo, qué lo motivó y de dónde vino todo eso. Y le dije que no. Entonces él me dijo, si él mismo hubiese sido abusado sexualmente, haría su acción más comprensible. Y le dije que suponía que sí, porque tendría sentido que si hubieras sido abusado sexualmente, tal vez abusarías de alguien más, como si eso fuera una causa, ¿cierto? El punto es que nunca consideré los sentimientos de esa persona. En 25 años, yo solo odiaba a esa persona y nunca di un paso fuera de mí para preguntarme, bueno, ¿qué le pasó a esta persona para que me hiciera esto? En otras palabras, solo pensaba en mí como una víctima, el dolor por el que yo pasé por lo que sucedió. Y sí, es más que justificable para mí sentirme de esa manera. Estar enojado con esta persona, eso es normal. Pero ya no quiero sentirme así. No quiero estar enfadado con alguien a ese nivel. Entonces, ¿cómo voy a superar esto? ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido para mí. Yo
No solo perdoné al gángster, lo llamo mi gángster, y a mi gángster no solo lo perdoné, sino que empaticé con él, porque la cantidad de abuso y experiencias por las que tuvo que pasar para convertirse en esa persona es muy intenso. No solo eso, sino que también fue diagnosticado bipolar. No hay duda en mi mente de que era eso. Así que, ya sabes, se enfrentaba a la vida de la manera como sabía hacerlo. Es difícil decirlo en voz alta, pero es algo que después de mucha contemplación piensas que él estaba haciéndolo lo mejor que podía. Pude haberlo hecho mejor, podía no haber sido abusivo o haberse aprovechado. Esas eran habilidades de ese hombre. Ese era el mundo en el que se crió. Esa fue la experiencia que tuvo. Y sé de hecho que mucho de eso vino del dolor. Pensé mucho tiempo con ese hombre, escuché muchas historias. Él solo tenía mucho dolor y arremetía para protegerse. Y se aprovechó de la gente para protegerse, porque era la única manera que sabía hacerlo. Así que no tengo resentimiento, ni mala voluntad hacia el hombre. Él, en muchos sentidos, jugó la parte del personaje que yo necesitaba que jugara en ese momento de mi vida. Una persona como esa no tiene lugar en este momento de mi vida. Y también energéticamente, ¿tendría sentido que alguien así entre en mi vida en este momento? Ya no necesito aprender esa lección. Claro. Y no es que el trauma sea una lección, pero no sé. De nuevo, en mi vida era algo que supongo que necesitaba en ese momento. No lo digo para ti en absoluto, pero para mí es algo, y tal vez habría una manera más fácil que podría haber aprendido esa lección, pero aparentemente no la aprendí y el universo hizo lo que hizo. Pero cuando empiezas a mirar las cosas desde un punto de vista más amplio, como planes de la vida, pasar por el dolor, y he preguntado a muchos canalizadores, maestros espirituales, mediums, y estas preguntas: ¿por qué elegirías el dolor en esta vida? ¿Por qué dirías desde el otro lado que quieres todo este dolor en la vida? Quiero pasar por esto, necesito luchar con esto, necesito pasar por esto para luchar. ¿Por qué no solo entraría en una familia amorosa con todo el dinero que necesito en el mundo y ser maravilloso y ayudar a la gente? ¿Por qué no elegiría eso en lugar del dolor, las drogas, el trauma y todo lo demás que me ha pasado? ¿Por qué elegiría eso? Y para mi entendimiento es porque el alma quiere evolucionar a través de la experimentación de esas situaciones. Porque alguien me dio este ejemplo y fue un gran ejemplo. Si hubieras nacido en una familia que tenía un restaurante de 5 estrellas Michelin y todo lo que comiste durante tu vida fueron comidas de ese restaurante, que son posiblemente las mejores comidas del mundo. La gente viaja en el mundo para comer allí, pero naciste en él. Y entonces un día necesitas comer en McDonald's o comida rápida. Lo siento, McDonald's. Necesitas comer comida rápida para decir, oh, esto no. Necesitas estar de ese lado para apreciar otro lado. Esta es una conversación difícil de tener con alguien que está en medio de un evento traumático, pero espero que te dé un poco de perspectiva, porque tanto tú como yo hemos pasado por eventos traumáticos de diferentes tipos y ambos salimos del otro lado de ellos, y sé que y aprecio mucho más lo que tengo ahora por lo que pasé antes, por muy desagradable que fuera en su momento, y supongo que para ti y los tuyos. Sí. Brandon, esta ha sido una conversación increíble, amigo. Muchas gracias por ser tan crudo y honesto. Y espero que esta conversación pueda ayudar a quienes escuchan. Empezó de una manera y terminó de otra, pero realmente espero que ayude a la gente. Voy a hacerte algunas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Mi definición de vivir una buena vida sería
La definición de vivir una buena vida para mí es encontrar la plenitud interior, paz interior, un lugar, llegar al punto donde encuentres un lugar, una calma en medio de la tormenta. Y llegar a ese lugar es justo por lo que lucho hoy en día y ayudo a otros a hacer lo mismo. Soy un entrenador espiritual certificado, por cierto, y empecé mi propio negocio. No creo haber mencionado eso. Creo que lo mencionaste, sí. Oh, ok. Bueno, sí, soy un entrenador espiritual y certificado y consultor de negocios. Pero bueno, encontrar ese centro interior donde no puedes ser alterado y encontrar algo que realmente ames hacer. ¿Cuál es tu definición de Dios? Mi definición de Dios es... Pregunta contestada. Me parece justo. ¿Cuál es el propósito último de la vida? El propósito último de la vida, no creo poder responder a esa pregunta. Muy bien, amigo. ¿Y dónde puede la gente encontrar más sobre ti y el trabajo que haces? Me puedes encontrar en Facebook, Brandon Densmore, Branden, Densmore, en Facebook. Tal vez puedas incluir un enlace en la descripción del video Seguro. para que puedan contactarme. Estoy tomando algunos clientes más. Estoy un poco abrumado en este momento porque estoy tomando muchos clientes nuevos, pero puedo abrir un par de plazas más. Así que, si quieres trabajar conmigo, házmelo saber. Puede ser un poco más abrumador después de este programa, amigo. Habrá que contratar a alguien. Así que prepárate. ¿Y tienes algún mensaje de despedida para la audiencia? O un mensaje. Date un respiro. Date una palmada en la espalda. Aprende a convertirte en tu mejor amigo en lugar de tu peor enemigo. Y no te hables a ti mismo de forma despectiva. No te hables así. Trátate con respeto. Brandon, te aprecio, amigo. Muchas gracias por ser tan crudo y honesto y contarnos tu historia. Y gracias por todo lo que estás haciendo en el mundo. Te aprecio. Gracias, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.